El desierto de Chihuahua era implacable. Durante el día, el sol ardía en el cielo sin piedad, tiñendo la tierra de un rojo profundo que parecía absorber cada grano de vida que quedaba en el aire. La temperatura ascendía de tal forma que, si uno permanecía al sol durante más de unos minutos, la piel comenzaba a arder como si fuera tocada por una flama. Las sombras eran escasas, y la vida, tanto animal como humana, luchaba por sobrevivir. Sin embargo, entre el vasto mar de tierra árida y los cactus que se erguían como centinelas solitarios, un convento de paredes blancas de adobe se alzaba como una anomalía. En ese rincón olvidado del mundo, donde la naturaleza parecía haberse rendido, el convento mantenía una extraña y misteriosa quietud. Las paredes del convento, aunque blancas a la vista, parecían haber absorbido todo el calor del desierto. Al acercarse, se podía ver que el tiempo había dejado su marca en la estructura. Las grietas en el adobe, las ventanas cerradas con madera oscura y las puertas gastadas por años de uso. A pesar de su aspecto envejecido y solitario, el convento era un refugio, un lugar donde se esperaba encontrar paz y consuelo. Era un santuario, o al menos, eso era lo que todos creían. Dentro, las monjas vivían una vida de dedicación total. Su jornada transcurría entre rezos, labores cotidianas y el cuidado del altar. La rutina era un bálsamo para el alma, o al menos así lo entendían. Pasaban las horas entre murmullos de oración y el sonido suave de las campanas que marcaban las horas. El convento, como cualquier otro en el mundo, estaba lleno de devoción y fe, pero algo no estaba bien. A pesar de las apariencias, había algo en el aire, algo sutil pero implacable, que dejaba una sensación de tensión constante. La paz era una ilusión cuidadosamente mantenida, una fachada construida con la esperanza de que el sol del desierto podía borrar las manchas de la verdad. Y mientras las monjas trataban de encontrar consuelo en su fe, había una oscuridad mucho más profunda que se tejía entre las paredes de adobe. En las noches de luna llena, cuando la luz plateada iluminaba el paisaje, el convento parecía transformarse. Las sombras se alargaban y la atmósfera se volvía densa, como si algo oscuro y siniestro cobrara vida en la oscuridad. El eco de susurros que no pertenecían a la oración se colaba por los pasillos, y las monjas, aunque comprometidas con su vocación, no podían evitar el miedo que las envolvía al caer la noche. Lo que las monjas temían era el padre Valdemiro. Era un hombre que había sido enviado a ese remoto convento para guiar espiritualmente a las hermanas. Al principio, todos lo recibieron como una bendición, un hombre de fe que venía de la capital para brindarles dirección. Era un hombre de presencia imponente, con una voz profunda que hacía resonar cada palabra como un mandato divino. Su visita semanal era esperada con devoción. Los aldeanos lo veían como un hombre santo, un padre que llevaba consigo la autoridad de Dios mismo, un ser casi intocable. El mismo pueblo que vivía a kilómetros de allí se sentía agradecido de tener la bendición de un sacerdote tan elevado, uno que se presentaba como un ángel enviado a iluminar la vida de los humildes. Pero detrás de su apariencia de santidad, el padre Valdemiro escondía algo mucho más oscuro. Su poder sobre las monjas era absoluto, y su respeto por las reglas y el bienestar de las mujeres que tomaban votos era nulo. En la intimidad del convento, el padre Valdemiro era un depredador. La sotana que llevaba con dignidad durante las misas ocultaba sus deseos más bajos. Durante las noches, cuando la última vela se apagaba y la calma del convento parecía envolverlo todo, el padre aprovechaba la soledad para cumplir sus deseos. Las monjas, encerradas en su fe, sabían que nada podían hacer, y peor aún, ninguna quería hablar. El miedo al castigo divino y la vergüenza de que sus voces fueran ahogadas por la incredulidad de la comunidad las mantenía en silencio. El padre Valdemiro las amenazaba constantemente con el infierno, con la condena eterna si alguna de ellas se atrevía a romper el silencio. Decía que Dios las castigaría si decidían revelar la verdad de lo que sucedía entre las paredes del convento. Y, a medida que el tiempo pasaba, las monjas comenzaban a preguntarse si su fe era suficiente para soportar la maldad que se ocultaba en el lugar que había sido su refugio espiritual. Era un ciclo que se repetía, un ciclo de terror, culpabilidad y desesperación. Las monjas lloraban en silencio, algunos rezaban a diario por un milagro, mientras que otras, quizás las más ancianas o las más resignadas, intentaban encontrar paz en su devoción, ignorando los horrores que ocurrían en el convento. Pero, como suele suceder, la mentira tiene patas cortas, y las paredes que habían sido tan cuidadosamente construidas para proteger la verdad comenzaban a desmoronarse. Sin que nadie lo supiera, un niño estaba observando. Miguelito, un pequeño monaguillo de apenas 12 años,
Había estado viviendo en el convento desde su infancia, aprendiendo las oraciones y las enseñanzas bajo la mirada severa de las monjas y el padre Valdemiro. Su vida, como la de todos en ese lugar, parecía tranquila y sencilla. Pero esa paz se vería alterada de forma irrevocable. Una noche, mientras el padre Valdemiro cometía su crimen, Miguelito se encontraba cerca, cumpliendo con sus deberes de monaguillo. El niño, que apenas comprendía el peso de lo que estaba sucediendo, fue testigo de algo que marcaría su vida para siempre. Desde un rincón oscuro del convento, vio lo que no debía ver. El padre, el hombre que todos veneraban, estaba abusando de su poder de la manera más vil imaginable. El corazón de Miguelito se detuvo por un momento. Su mente no podía procesar lo que había presenciado. Tembloroso, sin saber qué hacer, el niño se retiró, pero algo dentro de él le decía que no podía dejarlo pasar. Sabía que, aunque nadie le creyera, debía hacer algo, debía contar lo que había visto. Y así, con manos temblorosas, decidió escribir una carta. No le importaba si era un niño. No le importaba si nadie lo escucharía. Lo único que le importaba era que la verdad saliera a la luz. Si estás comenzando a sentir que algo grande está por ocurrir, no dejes de seguir la historia. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en saber qué va a pasar con Miguelito y el destino del convento. La verdad está a punto de salir a la luz. La noche había caído sobre el convento con un manto de quietud. Las monjas se habían retirado a sus celdas, y la oscuridad parecía envolver cada rincón del lugar, como una capa de olvido. La luna llena, brillante como una antorcha celestial, iluminaba el convento con su luz plateada. Las sombras que se proyectaban desde las paredes de adobe parecían alargarse y danzar, mientras el silencio profundo del desierto se hacía más intenso. Solo se oían los susurros del viento, acariciando las ramas secas de los mezquites en la distancia y el lejano canto de algún animal nocturno. Pero esa noche, algo rompió la serenidad del convento. Dentro de las paredes de piedra y adobe, en la sacristía, Miguelito, un niño de apenas 12 años, se encontraba cumpliendo con sus tareas. Era un monaguillo dedicado, como tantos otros, pero a diferencia de muchos de los otros niños de convento, Miguelito no había crecido bajo el velo de la inocencia. Desde su llegada al convento, había sido testigo de muchas cosas que no entendía del todo. Pero esa noche, al igual que otras, la quietud de la capilla lo envolvía mientras limpiaba los pasillos, ordenaba los libros y preparaba el altar para la misa de la mañana. Miguelito no sabía lo que el destino le tenía preparado esa noche. A medida que avanzaba en sus labores, sus ojos se dirigieron sin querer hacia una de las puertas que daba a la parte más aislada del convento, una habitación que pocas veces estaba abierta. Desde allí provenían sonidos que Miguelito reconoció, pero nunca había escuchado con tal claridad. La voz del padre Valdemiro resonaba en el aire, profunda y dominadora, seguida de murmullos que no se entendían del todo, pero que eran inconfundibles. Era una voz que, hasta ahora, siempre había asociado con las misas, con las oraciones. Pero esta vez no era una voz de fe, era una voz que le provocaba una extraña sensación de incomodidad, de inquietud. Intrigado y sin saber muy bien por qué, el niño se acercó a la puerta. La curiosidad lo empujaba, pero también el temor. Estaba acostumbrado a ver al padre como una figura de respeto, casi inalcanzable. Jamás imaginó que esa figura de autoridad fuera capaz de algo tan monstruoso. De repente, el silencio se quebró por completo. Miguelito, sin quererlo, había caído en la trampa del destino, y lo que vio le heló la sangre. Allí, en la penumbra de la habitación, el padre Valdemiro se encontraba en un acto de abuso hacia una de las monjas más jóvenes del convento, la hermana Soledad, que temblaba como una hoja al viento. Su rostro, lleno de terror, mostraba el sufrimiento y la impotencia de alguien que ya no sabe cómo pedir ayuda. El padre, completamente indiferente, continuaba con su cometido, utilizando su poder para someterla, amenazándola con el infierno si intentaba resistirse o gritar. Miguelito observaba, sin saber qué hacer, como si todo se hubiera detenido a su alrededor. Su mente, incapaz de comprender lo que sucedía, solo podía registrar una imagen: un hombre que supuestamente representaba a Dios, usando su posición para hacerle daño a una mujer inocente. El niño, paralizado por el miedo y la confusión, apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de salirse de su pecho. Estaba solo, atrapado entre su devoción por la iglesia, su respeto al padre Valdemiro, y la horrenda realidad que sus ojos acababan de presenciar. La luna,
brillante y fría, parecía mirarlo desde lo alto, como un testigo de su impotencia. Miguelito se quedó allí, inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Cada segundo que pasaba era como una eternidad. Su mente le pedía que se alejara, que cerrara la puerta y olvidara lo que había visto. Pero algo dentro de él, un impulso irrefrenable, le decía que no podía quedarse callado. Lo que había presenciado no podía ser ignorado, no podía ser guardado en silencio, ni mucho menos ocultado bajo el manto de la fe. Había visto el mal, y el mal no podía seguir creciendo sin que alguien lo enfrentara. Con el corazón acelerado y las manos temblando, Miguelito regresó a su pequeño rincón en la sacristía. Había decidido, sin pensarlo demasiado, que la única manera de detener la tragedia era hablar, pero no podía simplemente decirlo en voz alta. No podía confiar en nadie. Así que, con la mente llena de incertidumbre y miedo, decidió escribir una carta. Tomó un pedazo de papel arrugado que encontró sobre el altar, uno de esos que el padre Valdemiro había dejado olvidados en sus lecturas. Con la pluma en la mano, comenzó a escribir, palabra por palabra, lo que había presenciado. Su letra era temblorosa, torpe, pero cada palabra era una carga pesada que, por fin, comenzaba a aligerar el peso que llevaba en su alma. En su mente, las palabras parecían salir de forma automática, como si fueran dictadas por una fuerza superior que lo impulsaba a contar la verdad, sin importar las consecuencias. Describió lo que había visto, cómo la hermana Soledad estaba siendo sometida por el padre, cómo ella intentó resistirse y cómo él, con su voz autoritaria, la había amenazado. Miguelito no firmó la carta. No le dio un nombre ni dejó pistas sobre su identidad. Sabía que, si alguien llegaba a encontrarla, lo mejor sería que no pudieran vincularla con él. Después de todo, en ese convento, una palabra equivocada podría ser suficiente para destruir su vida. Con el corazón apesadumbrado, dobló la carta con cuidado y la dejó en un rincón oscuro de la sacristía, donde los ojos curiosos no podrían encontrarla fácilmente. Sabía que lo que estaba haciendo cambiaría el curso de las cosas, pero no sabía si sería para bien o para mal. Solo sabía que no podía quedarse callado. Lo que Miguelito no sabía era que esa carta, escrita con manos temblorosas y un alma llena de angustia, se convertiría en el inicio de una serie de eventos que, como un torrente imparable, arrastrarían todo a su paso. El destino del convento y el de las personas que la habitaban ya no dependían del silencio, sino de la verdad que había quedado guardada en esas palabras. ¿Estás tan sorprendido como yo con lo que Miguelito acaba de hacer? Si quieres saber qué consecuencias tendrá esa carta y cómo cambiará todo en el convento, suscríbete y activa las notificaciones. Este niño valiente está por enfrentarse a algo mucho más grande de lo que imagina. El destino, como suele ocurrir en los momentos más oscuros de la vida, puso una oportunidad inesperada frente a Miguelito. Después de dejar la carta en el rincón oscuro de la sacristía, el niño no sabía lo que sucedería. Pasaron los días en el convento, y aunque Miguelito intentó seguir con su vida normal, un peso invisible descansaba sobre sus hombros. La carta, la verdad escrita con su puño tembloroso, estaba esperando ser descubierta, esperando cambiar el curso de los acontecimientos. Un par de días después, mientras el sol se deslizaba lentamente por el horizonte y el calor del desierto comenzaba a suavizarse, algo llamó la atención de Miguelito. A lo lejos, el ruido de caballos y el polvo levantado por las ruedas de una carreta llegaron hasta sus oídos. Era una caravana de hombres montados, y entre ellos había una figura que no pasó desapercibida para el pequeño monaguillo. Era un hombre alto, de mirada firme, con un sombrero tejano y un rostro curtido por el sol del desierto. Miguelito lo reconoció de inmediato. Era uno de los hombres de confianza de Pancho Villa, un revolucionario de renombre que había estado pasando por la región para reclutar y abastecer a las tropas. El corazón de Miguelito comenzó a latir con fuerza. No sabía exactamente por qué, pero algo le decía que esa era la oportunidad que había estado esperando. Mientras los hombres de Villa pasaban por el pueblo, Miguelito, sin pensarlo demasiado, corrió hacia el grupo. Se acercó al hombre con cautela, con el rostro lleno de nerviosismo, pero también con la determinación de quien sabe que está a punto de hacer algo que podría cambiarlo todo. «Señor», susurró el niño, su voz temblando por el miedo, «tengo algo importante que darle. Es para su general, Pancho Villa». El revolucionario lo miró, y por un instante no dijo nada. Observó al niño, luego la carta arrugada que Miguelito tenía en la mano, como si la carta estuviera cargada con algo más que palabras. El niño, sin saberlo, estaba dándole al hombre de Villa una verdad que haría temblar los cimientos del convento.
—¿Qué es esto, chamaco? —preguntó el hombre con voz grave, pero no despectiva. —¿Por qué me das esto a mí? —Es sobre algo muy grave —dijo Miguelito, casi sin poder articular las palabras. —Es algo que necesita saber el general. Sus ojos se llenaron de miedo, pero también de esperanza. Es sobre el padre Valdemiro. Lo que hace no está bien. El hombre lo miró en silencio por unos segundos. Era un hombre curtido por la guerra, pero algo en la mirada del niño lo hizo dudar. Sin decir más, guardó la carta en su camisa de manta y asintió. —Está bien, niño. Le daré esto al general. No te preocupes, ya está en buenas manos. Y con esas palabras, Miguelito sintió que había hecho lo correcto. Sin saberlo, acababa de iniciar el proceso que traería consigo un torbellino de justicia, uno que ni él ni los demás habitantes del convento podrían detener. Pero Miguelito aún no sabía lo que esto significaba. No comprendía la magnitud de lo que acababa de hacer. Lo único que sabía era que había entregado la verdad a alguien que podría hacer algo al respecto. La carta, ese pequeño trozo de papel que parecía tan insignificante en manos de un niño, había llegado ahora a los oídos de uno de los hombres más temidos de todo México, Pancho Villa. Cuando Villa recibiera el mensaje, todo cambiaría. La furia que recorrería sus venas sería más poderosa que cualquier batalla librada en el campo de guerra. El destino de la carta llegó a Villa en un lugar apartado, en el corazón de la sierra, donde él y sus hombres descansaban. La luz del sol se estaba apagando cuando el mensajero llegó. Villa, que estaba afilando su cuchillo en una roca, levantó la mirada al ver al hombre acercarse. Con un ademán rápido, le entregó la carta. No había necesidad de palabras. Villa sabía que algo importante le estaba siendo traído. Con una sonrisa torcida y una mirada de curiosidad, Villa desdobló el papel. Lo leyó en silencio, con la luz de la tarde iluminando su rostro curtido. A medida que avanzaba la lectura, su expresión pasó de curiosidad a algo mucho más serio. Lo que estaba leyendo no era solo un informe común, era algo mucho más personal. Las palabras del niño, tan sencillas pero cargadas de una verdad tan cruda, comenzaban a calar hondo en el corazón del general. Lo que el padre Valdemiro había hecho, lo que había estado haciendo escondidas de todos, era mucho peor que cualquier injusticia política, mucho más allá de la crueldad que Villa había visto en los campos de batalla. Villa, conocido por su valentía y su carácter fiero, se llenó de una ira imparable. Ya no importaba que el padre fuera un representante de la Iglesia. Lo que importaba era que ese hombre había utilizado su poder para destruir vidas, y en los ojos de Villa, eso era algo que no quedaría impune. «¡Maldito!», gruñó Villa, apretando el papel con rabia. La ira comenzó a llenar cada rincón de su ser, y su cuerpo se tensó. Este hombre, que se cree invencible, va a aprender lo que significa hacerle daño a las mujeres de esta tierra. Villa no era un hombre que pensara dos veces. Con una determinación feroz, se levantó, ya decidido. «Vamos a hacerle justicia», ordenó a su tropa. «Reúnan sus cosas. Partimos ahora». Sus hombres, acostumbrados a seguirlo en todo, sabían que cuando Villa hablaba con esa voz, la decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Con su característica furia, Villa reunió a sus hombres y comenzó a trazar el plan para llegar al convento. No importaba lo que enfrentaran en el camino, lo único que importaba ahora era que el padre Valdemiro enfrentara las consecuencias de sus actos. Villa, decidido a llegar al convento, sabía que no habría marcha atrás. En su mente, solo existía una misión: hacer justicia con su propia mano, porque si había algo que Villa no podía tolerar, era la injusticia disfrazada de santidad. ¿Te imaginas lo que Villa hará cuando llegue al convento? ¿Cómo se vengará de la maldad del padre Valdemiro? No te pierdas lo que sucede a continuación. Haz clic para suscribirte y activar las notificaciones. La historia se pone más intensa con cada paso que Villa da hacia el convento. La noche, que normalmente caía sobre el convento como una capa suave y tranquila, esa vez parecía haber sido interrumpida por algo mucho más grande que cualquier fenómeno natural. El aire estaba denso, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. El silencio del desierto, ese silencio que siempre había dominado el convento, estaba siendo reemplazado por el inconfundible sonido de los cascos de caballos galopando a toda velocidad. Al principio, el sonido era lejano, casi como un murmullo en el viento, pero con cada segundo que pasaba, se iba haciendo más fuerte, más claro, más amenazante. El viento del desierto, que había sido cálido y denso durante todo el día, ahora soplaba con más fuerza. Los árboles de mezquite,
las plantas de nopal, y las rocas del suelo seco comenzaron a moverse en respuesta al sonido que se acercaba. Las monjas, ya recogidas en sus celdas, se levantaron de golpe al escuchar el ruido. Un susurro de preocupación comenzó a correr entre ellas. ¿Qué sucedía? ¿Por qué se oía el sonido de los caballos a esa hora de la noche? Desde lo alto, en el lugar donde las montañas y los valles se encontraban, Villa y su tropa se acercaban al convento con una velocidad que no dejaba dudas. No venían a hacer turismo, no venían con fines de paz. El aire parecía volverse más tenso, más electrificado, como si la propia naturaleza comprendiera la magnitud de lo que estaba por suceder. Villa, con su porte desafiante y su presencia imponente, lideraba a sus hombres sin ningún atisbo de duda. Con su sombrero tejano alzado por el viento, su rostro marcado por las cicatrices de años de guerra, no parecía un hombre que temiera nada. Aunque era conocido por su gran capacidad para la estrategia, también lo era por su implacable sentido de justicia. Sabía que la verdad de lo que había sucedido en ese convento no podía quedar impune. El padre Valdemiro, ese hombre que se había escondido tras el manto de la santidad, iba a recibir una lección que jamás olvidaría. A medida que la tropa avanzaba, el pueblo entero se despertó al oír los cascos, el sonido de la marcha de los hombres de Villa. Las casas, pequeñas y modestas, se abrieron de golpe, y las personas, en su mayoría campesinos y aldeanos, asomaron cautelosos. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo. El pueblo estaba siendo invadido por los revolucionarios, y eso significaba que algo importante estaba por suceder. Algunos hombres se arrodillaron en la calle, rezando, sin saber a quién o qué pedir. Otros, más valientes, se asomaron desde las ventanas, mirando con temor el desfile de soldados que venían con un propósito claro y decidido. Los cascos resonaban ahora con fuerza, como una trompeta anunciando la guerra. El ruido era tan potente que las monjas, desde sus celdas, sentían que las paredes temblaban. Había algo oscuro, algo que las hacía sentir que esta no era una visita más, no era una de esas llegadas de sacerdotes o misiones de paz que de vez en cuando llegaban al convento. No, esta vez había algo diferente en el aire. Y, en el centro de todo, don Silvestre, el viejo cuidador del convento, se levantó con el rostro demudado, con las manos temblorosas al abrir la puerta trasera. Desde su pequeño cuartito de descanso, escuchó el sonido de los cascos acercándose, y, antes de que pudiera procesarlo, vio a los hombres de Villa alineándose frente al convento. Eran como una sombra oscura sobre la tierra roja del desierto. Su mirada se encontró con la de Villa, quien, sin bajar de su caballo, lo observó fijamente. La sorpresa y el miedo se dibujaron en el rostro de don Silvestre. No podía entender por qué Villa, el hombre más temido del norte, había llegado hasta allí, hasta su puerta. «Buenas noches, don Silvestre», dijo Villa con una calma inquietante, una calma que solo aumentaba el peso del momento. «Venimos a hacerle una visita al padre Valdemiro. ¿Está en casa?» El hombre, cuyo rostro mostraba años de vida sencilla, palideció de inmediato. La presencia de Villa era tan poderosa que la respiración se le hacía pesada. A pesar de su ancianidad y su conocimiento de los vaivenes del desierto, nunca había experimentado algo así. «Peaje». Villa no dijo una palabra. Su mirada se fijó en el hombre con tal intensidad que parecía traspasar su alma. La furia en sus ojos era imparable. «Entonces supongo que lo esperaremos», dijo Villa, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Mientras tanto, dentro del convento, el padre Valdemiro, al escuchar el sonido de los cascos acercándose, se levantó de golpe. Un sudor frío le recorrió la espalda, y su cuerpo se tensó de inmediato. Su mente empezó a formular todas las posibilidades, pero una sola idea era clara. Lo que se avecinaba no era algo que pudiera enfrentar con oraciones. Las paredes del convento, que siempre le habían parecido protectoras, ahora parecían ser las que lo rodeaban, como si el aire estuviera colapsando sobre él. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí mismo mientras se levantaba apresuradamente de la cama. La pieza, que usualmente era un refugio, ahora se sentía claustrofóbica. Sus manos temblorosas buscaron el hábito, la sotana que siempre usaba, pero ahora parecía ser más una carga que un símbolo de poder. No había tiempo para dudas. No había tiempo para nada más. Los cascos de los caballos llegaban a su puerta y no había manera de escapar. La ansiedad del padre Valdemiro creció. Cada sonido parecía aumentar la presión en su pecho. Él, el hombre que había utilizado la religión para someter a otros, ahora se encontraba ante una fuerza que no podía manipular.
Sabía que la furia de Villa no era algo que pudiera evitar o controlar. Villa no venía con palabras de perdón, ni con una misión divina. Villa venía con una justicia brutal, esa que solo los hombres como la entienden. El padre Valdemiro miró por última vez su habitación, como si pudiera encontrar una respuesta en las paredes que lo habían protegido durante tantos años. Pero no había respuesta. Solo quedaba enfrentarse a la realidad. La confrontación que se había venido gestando a lo largo de los años se desató finalmente con una furia que nadie en el convento podría haber anticipado. Pancho Villa, el hombre que ya era conocido por su implacable justicia y su sed de venganza, entró al cuarto del padre Valdemiro con una determinación imparable, como si fuera la fuerza de la naturaleza misma. La luz de las antorchas iluminaba su rostro, mostrando la furia que se había acumulado en su interior durante tanto tiempo, alimentada por el sufrimiento de los que ya no podían defenderse. Cuando Villa entró en la habitación del padre, lo encontró allí, arrodillado, desesperado, intentando defenderse con un crucifijo como si ese símbolo pudiera protegerlo de la justicia que se le venía encima. El padre Valdemiro, con los ojos llenos de miedo, levantó el crucifijo en un intento vano de apaciguar a Villa, como si en algún lugar de su mente creyera que esa reliquia, que había utilizado para someter y manipular a tantos, ahora podría salvarlo a él. Pero no había salvación en ese momento. Dios está viendo todo, padre, dijo Villa con una voz que resonaba en las paredes del convento, y su tono era tan profundo y grave que hacía que el aire mismo se volviera denso. Y hoy me mandó a hacer lo que nadie más tuvo agallas de hacer. La furia de Villa era palpable, una furia contenida que había estado ardiendo durante años, pero que en ese instante, en ese cuarto sombrío, estallaba con la fuerza de un río desbordado. El padre Valdemiro, con su mente nublada por el miedo, intentó encontrar palabras de súplica, de arrepentimiento. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera ofrecer para redimir sus pecados. El daño que había causado, las vidas que había destruido, no podían ser corregidos con palabras vacías. Por el amor de Dios, general, por favor. Balbuceó el padre, su voz temblorosa, los ojos llorosos, buscando desesperadamente cualquier forma de salvar su vida. Pero Villa no le dio espacio para continuar. ¿Qué es? Villa no iba a hacerle esperar más. Lo que sucedió después no fue una simple lección de moral. Fue una lección de justicia. Una justicia que resonaba en los rincones más oscuros del desierto. Una justicia que no estaba basada en la compasión o el perdón, sino en la necesidad de corregir un mal que había crecido demasiado. La manera en que Villa llevó a cabo su castigo fue imparable. Sin escrúpulos, sin la duda que normalmente asola a los que tienen que imponer la ley, Villa actuó como un hombre que sabía exactamente lo que debía hacer. Sabía que no podía permitir que el padre Valdemiro saliera impune de esa situación. Los hombres de Villa, alineados fuera del cuarto, no tenían que ver con los detalles de lo que sucedía dentro, pero sabían perfectamente lo que representaba esa visita. No había dudas en sus mentes. Todos los hombres de Villa sabían que, en la lucha por la justicia, había momentos en los que las palabras no servían. Era el momento de actuar, el momento de mostrar que la opresión no sería tolerada. La furia de Villa, que siempre había sido tan temida, era ahora el azote de la injusticia. La justicia de Villa no fue lo que el padre Valdemiro había imaginado. El sacerdote había estado esperando alguna especie de clemencia, alguna oportunidad para explicar su versión, para justificar sus acciones bajo el manto de la fe. Pero la justicia de Villa no dejaba cabida para justificaciones. La justicia que le impartía era la de un hombre que había vivido en carne propia las injusticias de un país roto, y que ahora veía la oportunidad de equilibrar las balanzas con su propia mano. A medida que la luz de las antorchas iluminaba el rostro del padre, éste comenzó a comprender que no había escapatoria, que su vida, tal como la había conocido, se había desmoronado. En ese momento, la luz del amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre, como si la misma naturaleza estuviera reflejando la violencia que acababa de ocurrir. Mientras Villa y su tropa dejaban el convento, el silencio era abrumador. Las monjas, que aún se encontraban en estado de shock, observaban desde las ventanas del convento. Nadie se atrevió a decir una palabra. El ambiente estaba cargado de una tensión pesada, como si las propias paredes del convento hubieran sido testigos de algo que cambiaría todo para siempre. Ninguna de las monjas lloró por el padre Valdemiro. Ninguna rezó por su alma. La razón era simple. Ellas sabían lo que había sucedido allí. Conocían la verdad que había sido sellada en la oscuridad de la noche.
El padre Valdemiro ya no era el hombre que había abusado de su poder, ya no era el hombre que había manipulado las creencias de las mujeres que había jurado cuidar. Ahora, él era solo un recuerdo, un nombre que sería susurrado en voz baja en los pasillos del convento, una figura cuya sombra desaparecería lentamente. El convento, aunque todavía intacto, ya no era el mismo. La libertad de las monjas había sido restaurada, pero no sin el precio de una tragedia. El padre Valdemiro, que había controlado el destino de tantas mujeres, ya no tenía poder sobre ellas. La justicia que Villa había impartido había roto el ciclo de terror. Y, aunque el convento seguiría existiendo, nada sería igual. Mientras Villa y su tropa cabalgaban hacia el horizonte, sabían que el desierto de Chihuahua había sido testigo de algo importante. La justicia del desierto había sido hecha. Había sido una justicia que no se había dado en los tribunales, ni a través de la ley escrita. Había sido una justicia que surgió de la necesidad de hacer lo correcto, de restaurar el equilibrio. En el desierto, donde el sol brilla con una intensidad abrasadora, la justicia, aunque dura, es clara. Y Villa, el hombre de la revolución, había hecho lo que consideraba justo.